decirles que esta es la tercera participación del apóstol. Es la última participación en este día. Y luego él sale mañana ya en un viaje. No se oye. A ver si me ayuda, Luyo, por favor. No, ¿sí se oye? ¿Sí? A ver si me ayudan con este micrófono, por favor. Y él sale a Panamá. Nosotros le agradecemos mucho de que cada año le esté apoyando la visión de esta casa apostólica, porque hemos decidido definitivamente que este mensaje llegue a todo el estado, ¿verdad? Pero nos hemos venido dando cuenta que este mensaje pues no solamente está afectando al estado, está afectando a la nación. Tenemos apóstoles de otros estados, ¿verdad? Pastores de otros estados, que les agradecemos mucho, Poncho, Octavio, a todos los pastores que nos visitan del centro de la República y del sur de la República. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Basilio, pues esto que tú has traído aquí está impactando a toda la nación. Sabes que te amamos mucho, te honramos mucho y declaramos que el Señor va a cumplir su propósito en ti y que tú seguirás siendo un constructor de la generación que va a transformar las naciones. Te amamos mucho. Apóstol Basilio Patiño. 33 años de ministerio como pastor y fundador de varias iglesias. Dios lo ha usado como predicador en varias iglesias evangélicas en Norte, Centro y Sudamérica, en África, Corea y Japón, tanto en eventos públicos como en multitudinarios, así como en iglesias locales, estableciendo un fundamento apostólico y una visión profética de conquista y de excelencia. Bendecidos, vamos a Efesios capítulo 4. Diga, el ministerio de la edificación. No se puede crear una generación si no hay una edificación, y no puede haber una edificación si no hay una revelación. Entonces, Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que Cristo Jesús constituyó esos 5 ministerios a fin de perfeccionar, capacitar, entrenar, hacer maduros, desarrollados, completos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Diga edificación. Esa palabra es muy fuerte. Diga edificación. Edificación tiene un fundamento, respeta una estructura, cumple un proceso. Diga edificación. Hasta que todos lleguemos. Dile al que está al lado, todavía me falta, pero voy a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, desarrollado, pleno, adecuado, porque ha alcanzado la medida correcta. Él fue entonces conformado de acuerdo a aquello en lo que fue formado. Y diga, hay un patrón en el que estoy siendo formado hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Ok, queremos entender entonces el ministerio de la edificación. No será posible, dije, si no hay una revelación. Por eso Pablo entendió que lo que le fue revelado era el fundamento, el diseño, los planos para edificar a la iglesia. Él, como perito arquitecto, fue celoso en que todos los espacios que Dios les concedía para edificar pudieran guardar ese elemento, ese patrón. No era cuestión de cultura ni formas, sino diga de fundamento. Diga fundamento. Entonces Pablo dijo, los que hemos creído seguimos esta misma regla, respetamos este modelo, estamos claros en que este es el mismo propósito. Hoy hay una carencia de edificación porque se apela más a la motivación.
Y esto ha hecho entonces que mucha gente sea distraída y de hecho una sociedad confundida. Y cuando hay confusión, entonces es donde emergen alguien charlatán hablando cosas que traen confusión y engaño. La gente está ávida, deseosa de recibir la palabra de verdad, pero todos esos sofismas dialécticos que hay en el ambiente hace que mucha gente, y uno se sorprende, ¿cómo pueden creer a la mentira? Gente que se matricula en sectas, acepta creencias. Leer la historia de lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas es impresionante en todas las culturas, de falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Pero hay gente que les cree y les sigue. ¿Y por qué esto? ¿Por qué son engañados a través de una palabra? Porque no hay una revelación. Sin embargo, la gente tiene hambre de conocer esa verdad que los libere. Aquí es donde, amados santos, tenemos un gran desafío, y esta necesidad nos crea la gran oportunidad que los mensajeros de la justicia, los predicadores de la palabra del reino, aquellos que anuncian la verdad, entonces recorran los montes proclamando que el Señor reina. Diga: el reino se hace presente. Entonces, este panorama oscuro que hay en medio de una sociedad confundida es la oportunidad para que los hijos de la luz resplandezcan. Diga: tengo la verdad. El panorama que nos rodea entonces nos está invitando a que esa iglesia proclame, anuncie esa palabra de verdad. Ahí es nuestra responsabilidad de ser hallados, aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, porque han trazado bien la palabra de verdad. Ahora bien, para entender la proclamación de la palabra es necesario entender la atmósfera de esta sociedad. ¿Cuál es el ambiente, la atmósfera que rodea a la sociedad de este tiempo? Pregunto a los de media si tienen las notas, si la pudieron tomar, porque quería que las pusieran allí. Muy bien. ¿Cuál es la atmósfera que rodea a nuestra civilización? ¿Qué es lo que percibimos en el ambiente de las naciones y en el entorno en que cada uno de nosotros vivimos? ¿Cuáles las situaciones que en nuestro diario vivir podemos entender en el ambiente, en la cultura? Ahora bien, hay un elemento que cuando una cosa se pierde, otra aparece. Entonces, quiero que miremos cómo esta sociedad ha tenido la pérdida de algo, pero a la misma vez eso ha provocado que algo se incremente. Y es allí donde nosotros necesitamos de que si ha habido pérdida de una verdad real, se presente la verdad de Dios. O sea, tenemos el terreno propicio, el ambiente adecuado para que la palabra de Dios se proclame con realidad. Pero la pregunta es, ¿estamos aprovechando la oportunidad que esta generación a gritos nos pide, que necesitan oír lo que Dios declara? Escuche esto. Diga: ante la pérdida de los valores absolutos, entonces ha venido un incremento de un relativismo. Cuando un absoluto desaparece, lo relativo emerge. Por eso esta sociedad posmoderna nos lanza un desafío y nos crea la gran oportunidad, porque esta sociedad perdió los valores absolutos. No hay ninguna verdad por la que se juzgue la conducta, la ética, la moral, los principios. ¿Por qué? Porque esta sociedad los perdió. Ella dice que no existe una verdad absoluta, que todo lo demás es relativo y que verdad obedece a tu criterio. Por eso entonces hay un incremento de un relativismo. Quiere decir
esta sociedad considera que para lo que categóricamente Dios establece como pecado, para ellos no es pecado, porque pecado es un asunto cultural. Pecado es una cuestión de apropiación de cultura, pero no es una realidad que Dios establece. O sea, esta sociedad no tiene una verdad absoluta por la cual juzgue su conducta. Y aquí es donde necesitamos hablar la palabra de verdad. La palabra de verdad, que es la palabra de Dios, sí tiene absolutos. Ella es la verdad. Ella no es una verdad para la vida. Ella es la verdad de la vida. Diga la verdad. Por eso esa verdad te define el concepto de matrimonio. La sociedad lo puede definir que son dos personas que se juntan y se aman. Y no importa si son del mismo sexo, pero la Biblia categóricamente sí define el matrimonio como la unión en la que Dios bendice a un varón y a una hembra bajo un pacto. ¿Entiende usted esto? Lo que te quiero decir es que hay un grito en una sociedad que perdió los valores absolutos para que la iglesia declare lo que la escritura dice y no lo que la sociedad piensa. No lo que las leyes aprueban, sino lo que Dios declara. En la pérdida de una sociedad que el liderazgo en todas sus áreas lo ha perdido. No hay liderazgo ni en la vida política, ni en la vida económica, ni en la vida religiosa. Una sociedad carente de un modelaje, de un liderazgo claro, preciso, con valores y criterios correctos. Entonces eso crea un incremento de desconfianza, de inseguridad. La gente ya no cree, ya no tiene confianza en el líder que se presenta. Los políticos los han decepcionado, el líder religioso de turno también. Entonces eso hace precisamente que la iglesia pueda poner sus exponentes de fe y de justicia en el ámbito donde la sociedad carece de un liderato. Ahí es donde los hijos de la luz con los valores del reino entran a la economía, a la educación, a la política, a las artes, a los deportes, donde no existe realmente un líder confiable para que los hijos de la luz modelen su forma de vida y creen una influencia. ¿Lo estamos entendiendo? Ante la pérdida del compromiso, diga el compromiso, esta sociedad relativista posmoderna no entiende esa palabra, compromiso. Por eso ya el asunto de matrimonio no es un compromiso. ¿Ve? Porque ellos no entienden compromiso para nada. Entonces hay un incremento precisamente cuando se pierde el compromiso. La gente va a ver cómo hay entonces el placer, el hedonismo, cuando se pierde el compromiso. ¿Me estoy haciendo entender? Quiere decir que la gente ya no vive por un compromiso basado en pacto, sino por un placer, un sentimiento que el día que se termine el compromiso se rompe. Y eso también se refleja cabalmente en la iglesia, que está permeada de una cultura donde compromiso no es una cuestión que define una causa por la que estamos dispuestos a movernos en ella, sino compromiso es una cuestión de conveniencia. Por eso usted ve mucha gente en la iglesia que se compromete mientras tiene el cargo, pero se le quita, se le va la carga. O sea, él no tiene una carga, no tiene una pasión. Él lo que quiere es algo que le convenga, que le dé prestigio, que le dé estatus, que le dé reconocimiento, pero no tiene un sentido de compromiso. Diga compromiso. Ante la pérdida de los ideales, de los sueños y los anhelos sanos, entonces el espiritualismo y el pluralismo tiene un incremento, porque esta sociedad ha caído de sus grandes ideales, de sus grandes sueños y sus metas. Cabalmente estaba leyendo un artículo cuando venía en el avión acerca de lo que hay en la sociedad americana. Hay la pérdida del sueño. Y ellos hacían un diagnóstico sociológico de una
comunidad que plasmó un sueño en John F. Kennedy, el despertar de los ideales, la grandeza de una nación en la que todos estarían dispuestos a contribuir a su desarrollo. Dice que la pérdida de ese líder fue la muerte de sus ideales, y por ende entonces esta sociedad se ha quedado sin un sueño que aglutine el sentimiento y el compromiso de una nación, y ha quedado en politiqueros que están pensando más en lo que a su partido le conviene que lo que su nación necesita. ¿Qué ocurre cuando esos ideales y sueños se pierden? Entonces el espiritualismo viene a reemplazar aquello. No, y ese espiritualismo casi siempre cae en espiritismo. Digan espiritismo. Es precisamente cuando no hay metas, ideales y sueños, se queda en un asunto místico, superficial, y la gente no tiene solidez en lo que es su propósito de vida y se vuelve un relativo. Vive para el momento, lo que le gusta lo hace, lo que le siente placer lo sigue. ¿Me hago entender? Ahora bien, pero ¿qué es lo que se ve latente en el panorama de nuestra sociedad? Que precisamente esa palabra de Dios revelada y absoluta no tiene una comunicación clara, precisa, pertinente a un mundo que lo pide agónico. ¿Qué ocurre entonces? Hay un panorama sombrío en nuestra sociedad que es la oportunidad para que emerja la luz. Y es que, como dije, hay una pérdida de esto, hay un incremento del otro. ¿Qué es el incremento que vamos a estar viendo? Un énfasis en fábulas, mitos y doctrinas diferentes. Mire que la radiografía sociológica que Pablo hace de su mundo contemporáneo parece ser un reflejo profético de lo que sería la sociedad del siglo XXI. Él le dice a Timoteo lo siguiente, su primera carta, capítulo 1, verso 3. Yo quiero que te quedes en Éfeso, esta comunidad helenista, envuelta en una cultura grecorromana, esotérica, dada al culto, al placer, donde está la soberbia de Diana. Aquí yo tengo que pelear contra fieras, dice Pablo. Hay un ambiente de tenacidad, de oposición. Es un sistema religioso, es una cultura que domina el pensamiento de esta ciudad. Pero yo he traído el mensaje del reino de Cristo. Alabado sea Cristo. Y lo sacudió, quebrantó el poderío de Diana y proclamó la palabra, y multitudes vinieron convertidas, renunciando a sus libros de magia, a sus ritos de hechicería y reconociendo que Jesucristo era el Señor. ¿Qué hizo? La revelación apostólica que Pablo impartió a 12 que solamente conocían hasta el bautismo en Juan. No sabían qué era la vida del bautismo en Cristo, no sabían qué era el bautismo en el Espíritu. Pero cuando Pablo entra a esos mismos 12 que estaban en una verdad pasada, que todavía no tenían la revelación de la verdad presente de Cristo impartido a ellos en el Espíritu, los emplaza, les imparte, les ministra. Fueron llenos del Espíritu Santo, y esos 12 que por mucho tiempo habían estado en Éfeso reunidos solamente disfrutando lo anterior, ahora están ellos esparcidos llevando el poder de la vida en Cristo. Y esa misma comunidad fue la que cambió el estado de cosas en Éfeso. ¿Te está entendiendo? Lo que estoy es declarando que cada comunidad, cada creyente, cada familia que puede romper de ciertos moldes y experiencias pasadas que lo atan, que se encuentran ellos tratando de sobrevivir en lo que conocen como esos creyentes solo hasta el bautismo de Juan, pero no iban a más. Alabado sea Cristo. Dios enviará para ti el hombre, la mujer que te traerá la palabra, porque cuando el alumno está preparado, entonces Dios envía al maestro. Cuando tu espíritu está en sintonía, Dios revela la palabra, y por esa revelación tú vas a traer una transformación a tu vida y a tu entorno. Alabado sea Cristo. La comunidad de Éfeso fue sacudida por ellos.
y le dijo: mire, yo quiero que te posiciones en este territorio y quiero que tengas un mandamiento: que no enseñen doctrina diferente. A esa comunidad apostólica que Pablo había transicionado, ahora se han infiltrado falsos maestros. Entraban ellos con fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. ¿Más que qué? Pablo era celoso para que la vida de los santos fuera edificada sobre la verdad presente. Pablo era celoso para que la vida de los santos fuera perfeccionada en la verdad que Dios había revelado. Dijo: no quiero que se distraigan con fábulas, con mitos y genealogías interminables. Increíble, diga fábulas. Hay mucha fábula evangélica, hay mucho mito religioso metido en las congregaciones. Hay gente que está enseñando no la edificación de Cristo, sino muchas cosas supersticiosas. No le cause a usted sorpresa. En un congreso apostólico estoy compartiendo escenario y escucho a un apóstol de naciones hablar acerca de fábulas, y tomó leyenda judaica, que fue allá hasta la historia de Kedarlaomer. Habló de la serpiente emplumada que se estaba proyectando a través de la historia, recorrió las culturas, habló acerca de los toltecas, aztecas, peretecas y cualquier discoteca, diciendo que esa serpiente emplumada se había encarnado en diferentes cultos y que ahora estaba presente en este tiempo y que había que derrotarla. Eso es fábula. Diga fábula. ¿Cómo construyes tú un pensamiento teológico para edificar a los santos basado en fábulas y cosas y supersticiones? Lo que mucha gente no sabe es que los judíos cabalísticos, que usan muchas partes de la escritura, han construido fábulas, leyendas y supersticiones en torno a la fe, y donde mucha gente está consultando no lo que la palabra de la revelación de la verdad presente dice, sino lo que las fábulas religiosas enseñan. ¿Usted está entendiendo? Genealogías interminables que generan disputas. Hay creyentes todavía siguiendo las pisadas de sus huellas mesiánicas, porque no entienden de que en Cristo ya no hay varón ni hembra, ni judío ni gentil, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, sino un nuevo hombre trayendo una nueva creación. Pero usted ve estos maestros judaizantes con fábulas. Ay, ¿cómo te llamas? Patiño, le dije uno, Basilio Patiño. Patiño, gloria a Dios. Tú eres de la tribu perdida, tú eres de los sefarditas, me dijo. Y empieza a hacerme una leyenda. Y es importante que descubras tus raíces. Tienes que conocer tu genealogía. Y me empieza a hablar de una basura. Que no, que es que los sefarditas es una tribu de Israel que se posicionó en España. Y entonces en la época de la Inquisición, ellos usaron un código secreto para transmitir sus genes a las generaciones, y usaron nombres de cosas creadas. Por eso hay apellidos ríos, lagos, porque ellos usaron eso. El que tiene apellidos terminados en Z, Pérez, Rodríguez, esto, aquello, también pertenecen a ellos. Y todos los que son con la ñ, Londoño, Patiño, qué sé yo, también, porque eran códigos. Le dijo: y tú eres uno de ellos, tienes que conocer tu genealogía. Le dije: mira, mis raíces no me importa de qué tribu procedan, mis raíces están en Cristo. Yo procedo de los genes de Cristo Jesús, y a mí no me hace más bendecido, más poderoso si procedo de la tribu de Leví, de Isaí, de la que sea. Yo procedo de los lomos del Cristo resucitado. Y Él no vino para perpetuar un linaje judaico, sino para traer una nueva creación. Diga: genealogías interminables crean disputas, contiendas, son elementos distractores para que realmente tú identifiques tus verdaderos genes. Tus verdaderos genes no están en Jesús de Nazaret, tus verdaderos genes están en el Cristo ascendido, impartido a ti. ¿Lo entendió? Pero a la gente le fascina todo eso.
y esas fábulas y esos mitos y esas genealogías interminables, dice, no traen edificación. Ay, ay, ay. Por eso, cuando tú no tienes la palabra de revelación que te trae edificación, vas a escuchar cualquier fábula que te va a traer distracción. Lo otro que Pablo dijo que iba a proliferar sería la apostasía, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y que mucha gente querrá enseñar y meterse en eso. Doctrina de demonios es no que el diablo enseñe, sino que se enseña mucho del diablo. ¿Aló? Por eso es impresionante. Hoy inclusive hay una doctrina que se llama así, demoniología. Increíble. Fuera una materia, ya es una cátedra. Gente que son expertos en demoniología, conocen el nombre del diablo en todos los idiomas, saben cómo opera el espíritu de tal en tal cultura. Una vez escuché a uno que era increíble, cómo se llamaba en África, cómo estaba encarnado allá en Cuba, cómo operaba en Haití, cómo se procedía en las mentalidades indígenas, y daba los nombres de ese demonio y cómo operaba, dónde se manifestaba, de qué manera él se reproducía, cuáles eran sus identificaciones. Oye, el tipo dio una exponencia tremenda de demonios y nunca mencionó a Cristo. La escritura no es la revelación del diablo, es la revelación de Jesucristo. De lo que tú tienes que saber es de cristología. Hay gente que te explica cuántos demonios se mueven en la cabeza de un alfiler, de cómo se llaman, cómo operan, cómo actúan, cuáles son sus entidades. Increíble, te explican de todo del diablo, de los demonios. Pero tú dices, quiero que me hables de Cristo. Ah, Cristo. Y tú dices, pero no, yo quiero que me hables del Cristo anunciado. ¿De qué? Sí, el Cristo anunciado, del Cristo encarnado, del Cristo ascendido, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo impartido, del Cristo reinante. No sabe nada de eso. Aló. Diga la revelación de Jesucristo. Un fenómeno que vamos a ver es el rechazo, diga rechazo, a la sana doctrina. Por eso usted ve en el ambiente religioso oposición a alguien que quiere trazarte la palabra de verdad. La gente cree que sana doctrina son rudimentos. Tienen comezón de oír de cualquier cosa atractiva. Van en una búsqueda desesperada de maestros que le enseñen algo novedoso. Ellos quieren oír lo que les gusta oír. Son creyentes noveleros. Increíble, de verdad, indisciplinados, sensoriales y emotivos. Tú los convocas a un congreso de fundamento, de revelación, no quieren estar. Pero si tú le dices, venga, no se pierda este culto bendecido, sabrá cómo opera la escarcha dorada, ahí están. De cualquier novelería, ellos están ahí queriendo ver, queriendo sentir, queriendo oír. Y Pablo dijo, porque va a llevar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Menos mal que ninguno de esos vino hoy. Porque aquí están los que quieren oír una palabra de revelación, una palabra de fundamento, un código de reino, una palabra de gracia, una instrucción de justicia. Aquí vinieron la gente que dijeron, estamos dispuestos para avanzar. Venimos con una mentalidad académica porque deseamos que nuestro espíritu sea enseñado y edificado en la palabra de verdad. Dijo Pablo, van a rechazar la sana doctrina y más bien seguirán sus propios caprichos. Por eso usted ve gente caprichosa. Cuando un apóstol, un pastor apostólico empieza a creerle dirección, afirmación en la palabra, no le gusta. Quieren buscar otra guardería donde le alcahueteen sus rabietas.
Sí. Pablo dijo, y ellos se buscarán un montón de maestros que solo enseñan lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, 2 Timoteo 4, 3 al 4. O la versión de la Biblia actualizada. Entonces, note usted cuál es la mentalidad de esta gente. Otro Pablo dijo, aparición de falsos maestros y manifestaciones confusas. Y esto es notorio, porque hoy no se sabe cuándo es una señal del Espíritu y una manipulación del predicador. Tremenda, manifestaciones confusas. Solo tendrás que discernirlo el Espíritu para saber cuándo es una palabra de discernimiento o una palabra de adivinación. Es parecida, pero no es igual. Hay adivinadores en los púlpitos evangélicos. Entiéndalo bien. Y es para que usted esté sensible al Espíritu y no te dejes confundir por manifestaciones confusas. Toda manifestación que procede del Espíritu de Dios será para tu edificación. Cualquier manifestación que te cree distracción no es del Espíritu, porque Él no vino a distraerte ni a entretenerte, sino a dirigirte a toda verdad. ¿Lo entendió? Tremendo. Ahora, ¿qué es lo que resulta de una iglesia o de una congregación o de gente expuesta a este tipo de mensajes y de ministros? Vamos entonces a tener una iglesia enfocada en lo superficial. Una iglesia que carece de sustancia. Por eso usted ve creyentes de 20 años en mega congregaciones, pero son raquíticos, sin fibra, sin músculo, sin consistencia en la fe. Increíble. A mí me causó dolor, no voy a citar, lo conocen, ¿saben de quién hablaría? Pero estoy en un congreso y allí hay 3 pastores principales del grupo de ese mega ministerio. Estoy enseñando elementos de gracia, fundamentos, cosas básicas, y 3 de ellos llorando. Apóstol, qué tremenda palabra. Uno me dijo, yo llevo 25 años en el evangelio, nunca había oído eso que tú dijiste. ¿Qué? Si estamos hablando del ABC. Pero como él es un líder activo, haciendo actividades, haciendo cosas, la congregación crece. Creen que porque la gente se amontona, están edificando. No, que tú consigas un solar, lo llene de ladrillo, no quiere decir que ha edificado una casa. ¿Entiende? Hay mucha gente experta para conseguir grandes auditorios y amontonar gente, pero inapta para edificar a los santos. La edificación es un proceso de formación. Por eso tú le tienes que establecer esa palabra, que lo desarrolle, que ese mismo creyente se ocupe en el ministerio. ¿Cuál es el ministerio de los santos? La edificación. Pero ¿cómo podrás edificar si ni siquiera conoces el fundamento? No sabes la estructura, ni sabes del diseño. Aprendiste fue a elaborar programas, a moverte en algunas actividades, a cómo hacer que la gente venga. Pero tú no estás edificando nada. Diga edificación. Wow.
Entonces por eso tú ves que esa gente está con mensajes emotivos, mensajes superficiales, mensajes que les gusta a ellos oír. En muchos casos a veces son temas repetitivos, algunos son recalentados, diciendo las mismas simplezas, pero de otra forma. No hay un desarrollo profundo. Y eso hace que sea una iglesia carente de la dirección. Esa iglesia entonces se vuelven expertas en algo. Se especializan en cosas. No es que en esta iglesia nuestro ministerio es el de liberación. Porque ahí solo se habla liberación, se ministra liberación, se enseña predicación, se ora liberación. Ahí son tremendo, una iglesia de liberación. No es que nuestra iglesia es una iglesia de sanidad interior. Ahí solo se enseña sanidad interior, se ministra sanidad interior, se habla de sanidad interior, se da sanidad interior. No es que nuestra iglesia es una iglesia de adoración. Ahí cantan, adoran, hacen shows, entrenan, suena el chofar, danza de lo que sea, contemporánea, judía, de la que quiera. Ahí son expertos en adorar, tremenda gloria de Dios. ¿Quién dijo que la iglesia se especializa en un tema? La iglesia se edifica en todo el consejo de Dios, según Pablo. ¿Entendemos esto? Por eso hay gente que no puede escuchar en una congregación, y este es el desafío, que nosotros podamos remitir a una congregación, a una comunidad apostólica donde le van a edificar en todo el consejo de Dios, y sabrán que serán formados sobre un fundamento claro. Qué difícil, pero se pueden contar con la mano en cada ciudad. Y le pido que haga un análisis, que yo le diga: mira, yo quiero que vayas a una congregación donde te van a enseñar del evangelio del reino, del evangelio de la gracia y del evangelio del nuevo pacto. Ahí te van a formar como un ministro competente del nuevo pacto, para que bajo la gracia y el poder de Dios vayas como embajador del reino a afectar y gobernar tu mundo. Muéstreme esa congregación. ¿Aló? Ahora bien, pero como la meta de algunos es solamente lograr el aumento del número de sus congregantes, pero no el crecimiento, la edificación y el desarrollo de los santos, se especializan en cómo ganar gente. Pero para ellos ganar gente es como tener más asistentes a sus cultos, no en el reino. Alabado sea Dios. Diga: enfocado en lo sensorial. Por eso usted ve que ese tipo de creyentes le gusta precisamente lo novedoso, lo sensorial, donde sientan: venga, no se pierda esta noche, culto de unción, sentirás la gloria de Dios. Él va a sentir. Apela a su emoción. Y casi siempre esta gente está buscando un lugar donde le profetizan, lo ungen, caiga aceite, le caiga escarcha de oro, algo pase, la gloria de Dios sienta, aleluya. Sensoriales. Estoy diciendo que las manifestaciones no son adecuadas. Sí, son válidas, pero tienen que tener su lugar correcto. Porque la vida de un creyente no se edifica basado en una manifestación, sino en una revelación. ¿Entendió? Lo que forma tu carácter, desarrolla tu fe y determina tu propósito, no es la manifestación que tienes, sino la revelación que te llena. Porque se te ha revelado Cristo y el propósito para el cual fuiste salvados. Creyentes, pastores,
no busque ministerios de bendición, busque ministerios de edificación. Hay muchos ministerios que edifican y hay otros que bendicen. Todo ministerio que trae edificación traerá bendición, pero no todo ministerio que trae bendición trae edificación. ¿Qué hablo de bendición? Lo que la gente quiere. Qué lindo, qué bonito, qué tremendo. Uy, qué buena presencia, qué gloria a Dios, cómo lo sentí. Aleluya, aleluya. Cada quien con la suya luego. Se van bendecidos. Fue un culto, Dios habló, profetizó, sopló. Algunos cayeron, otros lloraron, otros sintieron, el fuego vino. Aleluya, la gente se fue bendecida. Pero ¿qué le enseñaron? Entonces es un culto de bendición, pero no de edificación. Porque usted, cuando enfrente su crisis y quiera articular tu fe y definir la palabra, no le va a decir al diablo: ay, mire, anoche me caí y me reí 3 horas. No, no le importa, se ríe de usted. Pero si tú te paras con el grafos, escrito está, se me reveló lo que Dios dice de mí, mi espíritu lo crea y mi boca lo declara. Él sí tiembla y se asusta y se va. Pero usted no lo va a intimidar diciendo: no, 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 es que fulano de tal me ungió y yo caí 3 horas ahí bajo el fuego. No me interesa el fuego. ¿Me hago entender? Entonces, cuando caemos en esto, hay una carencia de discernimiento. El creyente se aferra a lo místico, va buscando el medio sensorial. Por eso es tan difícil entre el alma y el espíritu marcar la diferencia, porque a veces entre eso de sentir lo divino se mezcla con lo humano, y es allí a veces, escuche, el don es genuino, es auténtico, es dado por Dios, pero a veces la manipulación del que lo ministra puede confundir lo que es la realidad, certeza y precisión de lo que procede de Dios, que lo que pasa por el hombre. Todos, cada uno de nosotros, cuando ministramos, no 100% estamos en el espíritu. Porque todavía el que les habla es hombre. Y usted dice: tremenda unción, tremenda palabra, pero puede estar cargada de su propia alma. Y yo decir cosas que no es el espíritu quien la declara, sino que mi emoción las anuncia. ¿Aló? Por eso necesita discernir, para separar esto. Ok. Ahora, cuando lo divino y lo humano se mezcla, entonces hay un peligro que lo espiritual y lo espiritista se pueda manifestar. Diga: enfocado en lo temporal. Por eso usted ve esas congregaciones que la gente es: venga y reciba el milagro, venga que Dios te va a sanar, venga, no falte que es el culto de la unción, Dios va a orar en tu matrimonio, venga que tendrá un milagro en tu finanza. Siempre se apunta a que la gente venga para recibir algo que necesita. Su énfasis es la necesidad del creyente y no el propósito de Dios. ¿Lo entiende? Por eso la gente no le gusta esa palabra donde lo confronta con el propósito, porque él quiere es que le arreglen su necesidad y su problema. Y ahí es donde está el peligro, que si lo que usted quiere es congregar gente, pues explote su necesidad. Sí, porque la gente le gusta donde le hablan de la solución a su problema, no la revelación de su propósito. ¿Lo está entendiendo? Pablo nunca predicaba para resolverle la crisis existencial a la gente, sino para revelarles el propósito de Dios en su vida. ¿Está entendiendo? Entonces es por eso donde muchas veces se apela
a explotar el problema de la gente, se manipula para obtener resultados basados en la necesidad de los que nos oyen. Y por eso muchos púlpitos y escenarios evangélicos parecen más una copia de Pare de Sufrir que una plataforma apostólica. ¿Aló? Sí. Ya sabrá de qué estoy hablando. Wow. Y es triste que a nombre de la fe y basado en la necesidad se explote a la gente, y a veces termines sacándoles el dinero y no edificándoles el espíritu. Discierna dónde siembras, qué das, a quién lo das, por qué lo das. ¿Aló? Wow. Bien, esta es la iglesia que resulta de ese mensaje. Pero esa no es la iglesia que yo edifico ni a la que tú perteneces. Tú y yo edificamos y pertenecemos a la iglesia que predica el mensaje del reino. Una iglesia que declara las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo. Una iglesia definida en formar los ministros competentes, eficaces, diestros, expertos, calificados en el nuevo pacto. Esa iglesia entonces no es una iglesia simplista, sino una iglesia relevante. Tiene un mensaje bíblico, profundo, claro y preciso, que va al espíritu de la gente, no a las emociones. Yo no estoy predicando para emocionar tu corazón. Yo no estoy predicando para convencer tu razón. Yo estoy predicando de mi espíritu a tu espíritu, porque yo sé que Él es el que va a dar testimonio de la verdad que tú escuchas. Ahí era donde el mensaje de Cristo cobraba belleza y autoridad, porque era un mensaje sencillo, pero no era un mensaje simplista. Que sea simple y sencillo no quiere decir que es un mensaje simplista. Era un mensaje profundo, contenido en parábolas y misterios, práctico pero a la vez confrontativo. Era un mensaje sencillo que lo podía entender el niño y el rústico pescador, pero también confundir al erudito como Nicodemo. ¿Lo entiende? Ese es el mensaje. Ese mensaje muchas veces no es fácil de discernir porque no es popular. La gente quiere un mensaje hedonista, materialista, un mensaje humanista que apele a lo que ellos necesitan. Por eso el mensaje del reino confronta a la mente religiosa. Wow. Ahora, y cuando tú tienes una palabra de verdad, el espíritu de verdad dará testimonio al corazón de los que en sinceridad lo desean. Aquellos que no les importa la verdad del reino, ellos entonces la ignoran. Pero los que están de verdad comprometidos van a reconocer como aquello. Oye, este enseña con autoridad y verdad, y no es como los religiosos. Eso lo discernía la gente. No se engañe, predicador, pastor. Que la gente no hable no quiere decir que sea tonta. Ellos disciernen y ellos entienden quién les está hablando, de dónde les está hablando y por qué les está hablando. La gente discierne. Por eso el Espíritu Santo que te habita te dará testimonio de la verdad y te guiará a toda verdad. El mensaje del reino, diga, está aferrado en Cristo y establecido en la verdad presente. Alabado sea Dios. Es un mensaje centrado en la palabra. Entiende el natural obrar de Dios. Es un mensaje que trae discernimiento a la iglesia para que ame más a Cristo, para que se aferre más al reino, para que pueda ver que la manifestación de lo milagroso sea un asunto derivado de, pero no una cuestión en la que yo necesito ver, sino que sencillamente se reproduce como una consecuencia, pero no como una prioridad. Diga, es una señal que me sigue. Alabado sea Dios. Por eso nosotros sabemos que estas señales seguirán.
Gloria a Dios. Diga, hay una marca que nos seguirá. Esa iglesia cumple el propósito de Dios, pero también responde a la necesidad de la gente. No quiere decir que somos insensibles, que no nos interesa cómo está la condición del creyente o de la persona afuera sufriendo. No. Pero no somos humanistas. Nosotros somos teocéntricos. Nuestra primera prioridad no es resolverle el problema a la gente, es cumplir el propósito de Dios. O sea, estamos claros que nuestra prioridad es el reino. Estamos aquí no para que la gente viva mejor, sino para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Porque Cristo no vino para darle una vida mejor a usted. Cristo vino fue para rescatar el reino y meterlo en él. Porque cuando conoces el reino, tu vida es en abundancia. Alabado sea Cristo. Por eso tú ves a mucha gente que le hemos resuelto su problema, le hemos ministrado en su necesidad, le hemos levantado de su crisis y no están en el reino. Y no vamos a perder el tiempo en gente que son consumidoras de unción y zánganos que solamente quiere que se les ore, se les resuelva, como si la iglesia fuera una beneficencia social. Somos embajada del reino, somos comunidad de luz. Y estamos aquí para traer la vida de Cristo y manifestar el reino de Dios. La razón de ser de nosotros es que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. ¿Entendió esto? Entonces, Jesús tuvo compasión por los necesitados, pero nunca se movió por su necesidad. Él se movió fue por el propósito de Dios. Y por eso cuando la gente le quería cambiar su grafos, él sabía que estaba escrito y misión que cumplir. Nunca se dejó desenfocar de su propósito basado en la necesidad de la gente. Señor, a quien tú amas, tu amigo ha muerto. Dijo, no importa que se muera. Suena duro, pero es como él entiende el propósito, sabe el momento y el tiempo. Él no vino aquí como 911 a ver cuál emergencia tiene, para allá voy, corro acá. No. Él vino fue a cumplir el propósito del Padre. Él sabía lo que tenía que hacer. No interesa, Lázaro está muerto, pero el propósito de Dios se llevará a cabo. Si se muere es mejor, porque ¿qué es lo que quiere que yo te dé? ¿La sanidad de un enfermo o la resurrección de un muerto? ¿Aló? Entonces a veces es necesario que dejes morir a Lázaro y no te desgastes tratando de sanarlo, porque lo que Dios quiere es traer más gloria a tu vida resucitándolo. Aplauda el nombre de Cristo Jesús. Y no había muchas viudas, y él solamente fue aquella, como en el tiempo de Elías. Y no había muchos enfermos, pero solamente él sanó a los que tenían propósito en esa señal. Wow. Bien, la iglesia tiene un compromiso con el mensaje del reino y encapsula ese propósito. Diga, mensaje del reino. Mire este contraste del mensaje que hoy se escucha. Mensaje del reino, el mensaje de la religión y el mensaje de la razón. Es el mensaje del hombre. El mensaje del reino es un mensaje con autoridad. El mensaje de la religión es como los escribas, que enseñan pero no hacen. O sea, no tienen autoridad porque no lo viven. La autoridad no es que lo prediques, la autoridad es que lo practiques. ¿Aló? El mensaje de la razón es un mensaje basado en el carisma y en el conocimiento del líder. El mensaje del reino es un mensaje de espíritu y vida con fundamento. ¿Con qué? El mensaje de la religión es legalista, basado en los rudimentos. Porque la religión se sustenta en ritos. Por eso mucha gente de los ritos hace el fundamento, y los ritos son rudimentos. Ay. ¿Usted está entendiendo? Tranquilo, si quiere yo le paso luego esas notas y completo el estudio, pero lo importante es que tú lo sepas. Sí,
Al final voy a poner el correo, me lo manda y yo de todos los que ministré durante estos días, le voy a mandar las 16 hojas completas para que tú las tengas, las estudies, las profundices y las compartas a otros. Entonces, el mensaje de la religión es legalista porque es basado en rudimentos, pero el del reino es en fundamentos. Y el mensaje racionalista es basado en argumentos. Por eso Pablo tenía claro, era el fundamento. Él no discutía de rudimentos ni traía argumentos de la falsa llamada ciencia, razón humana. Por eso nosotros a veces tratamos de argumentar y no de fundamentar. Yo opino, a mí me parece, yo creo. No. En el reino tu opinión no vale nada. Es la revelación de Cristo lo que te autoriza a edificar. Que yo estudié, yo investigué. No vale nada. Porque aquí no es cuestión de argumento, sino de fundamento. El mensaje del reino es un mensaje práctico, aplicado a la necesidad y propósito del oyente. El mensaje de la religión es desligado de la necesidad y del propósito del oyente. Y el mensaje de la razón es precisamente el que explota la necesidad del oyente. El mensaje del reino es un mensaje respaldado por señales y maravillas. ¿Por qué quito la lámina? Déjalo ahí que está buena. Mensaje del reino respaldado por señales y maravillas. Mensaje de la religión cuestionando las señales y maravillas. Mensaje de la razón mezclado entre señales e imitación de las maravillas. El mensaje del reino es recibido directamente del Padre. El mensaje de la religión es recibido directamente de la tradición rabínica. El mensaje de la razón es recibido de la corriente posmoderna. El mensaje del reino produce e inspira fe. El mensaje de la religión inspira el intelecto, la razón y la letra. El mensaje de la razón inspira lo mágico, lo emocional. Ahí está todo esto. ¿Seguimos? El mensaje del reino es un mensaje de confrontación directa y amorosa, como lo hizo Jesús. El mensaje de la religión es de choque legalista. Él no edifica, Él destruye. El mensaje de la razón acaricia el oído y manipula el corazón de la gente. El mensaje del reino es teocéntrico, diga teocéntrico. El mensaje de la religión es templocéntrico. ¿Por qué? Está sustentado como los judíos en tres grandes T's. Diga el Talmud, el templo y la tradición. Y esas cosas ahí estaban. El mensaje de la razón es un mensaje antropocéntrico. Es fundamentado en lo que el hombre necesita, en lo que el hombre quiere. El mensaje del reino es de gracia y verdad. El mensaje de la religión es un mensaje de juicio y condenación. Y el mensaje de la razón es de práctica y conveniencia. Alabado sea Dios. ¿Seguimos? Será en otro congreso porque Sergio me dijo, yo no sé si quiere que predique de Juan el Bautista porque me hace así. Y entonces el hermanito allá comenzó a decir que el tiempo. El hombre de la mano seca, de ese le voy a hablar ahora. Yo le hablo. Ahora, ¿en qué consiste la palabra que trae edificación? Esa es la palabra, diga, reino y gracia. La que es necesaria para la edificación de los creyentes. Pastores, líderes, cada asunto que hagamos, la pregunta es, ¿cómo esto contribuye a la edificación? Si lo que haces, aunque sea bueno y tenga resultados, pero no edifica, no lo hagas. Pero a la gente le gusta. No. Tú no tienes que hacer lo que a la gente le gusta, sino lo que Dios te pide que edifiques.
¿Cuántos son padres? Estamos hablando de aquella responsabilidad de darle a nuestros hijos no lo que ellos quieren comer, sino lo que necesitan comer. Si fuera por lo que a ellos les gusta, los que somos padres y las que son madres saben qué es lo que le gusta al niño de 3, 5 años. Chocolatinas, pizza, helados, confites, ¿sí o no? Eso es lo que le gusta. Tómese la verdura, cómase esto. No, a mí no me gusta la ensalada. No, es que si no le gusta, la necesitas. ¿Aló? Pero a algunos no, hermano, es la gente le gusta. Y va a ver si hablamos de esto, cómo vienen. ¿Y a mí qué interesa que vengan si no se edifican? ¿Aló? Entonces, el mensaje del reino y de la gracia es ese precisamente que anuncia las inescrutables riquezas de la sabiduría de Cristo. Es el mensaje del nuevo pacto sustentado en la verdad presente. Ese es el que te trae edificación y confirmación. Diga confirmación. Alabado sea Dios. Es un mensaje de espíritu, es de vida, es un mensaje lleno de una palabra de revelación que redime al hombre en todas sus formas. Es un mensaje, hermano, que está respaldado por el poder del espíritu y la vivencia de quien lo declara. Es un mensaje conectado a la fuente de donde procede y no precisamente al estanque de la sabiduría humana. El que beba de este estanque, de este pozo, volverá a tener sed. Por eso la gente vuelve sedienta, porque se están alimentando precisamente es de pozos de tradición, de sabiduría humana, pero no de la fuente de la revelación del espíritu. Y oro que te conectes a la fuente y de tu interior fluya esa revelación y que te apasiones de lo que Dios te declara y pueda decir: yo lo puedo entender, esta es la verdad que yo anhelo y Dios me la va a revelar. Aleluya. Esa palabra va a estar exaltando siempre la persona de Cristo y no la personalidad del mensajero. Hay que tener mucho cuidado en eso, que a veces en eso de honra y reconocimiento casi rayamos en idolatría. Y tenemos que tener cuidado, tanto ustedes que la provocan como nosotros que la recibimos. No, en serio, a todos nos gusta que nos acaricien el ego. Eso es, o a algunos no. Es el primer mentiroso. A todos nos gusta, pero es donde hay que tener sensatez, madurez, criterio. Y que tú tienes que saber precisamente lo extraño que es este género humano. Alguien dijo que este es el único animal que le tocan el hombro y se le inflama el pecho. Si le soba el hombro, usted le echan cepillo, no sé cómo le llaman, y se le crece el pecho. Somos así, nos gusta la adulación, porque todavía hay algo de ese germen del Edén. Aló, hay que tener mucho cuidado. Y tú saber honrar, amar, respetar a la autoridad, pero nunca exaltarla, porque esa autoridad está para representar a Cristo, no para reemplazar a Cristo. ¿Aló? Pero entonces, como vivimos en esos criterios de un mundo sensorial, de un mundo que le gusta precisamente eso, las luces, los escenarios, los shows, y por eso no ve la iglesia de Cristo todavía con alfombra roja. Yo he ido a eventos cristianos donde tienen alfombra roja también para hablar de las personalidades y imitan lo que hace Hollywood. Qué payasada la iglesia del Señor. Si en vez de nosotros delinear otros patrones más altos, nos bajamos a unos estándares tan minúsculos de un sistema que apela al ego del hombre y no a la gloria de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque a nombre de la gloria de Dios hay mucha gloria de hombre. Hay que tener cuidado con los dones, la manifestación, la unción, porque a veces se puede hacer más alarde de quien ministra y se termina hablando más de ese ungido que del Cristo.
Cada uno de nosotros tenemos que ponernos serio cuando la gente hable más de nosotros que del Cristo que predicamos. Usted se tiene que ir aquí más enamorado, apasionado del Cristo que te he predicado. Ay, tan lindo el pastor, el apóstol que vino, qué bello, mire, me llevo la foto. De nada te sirve esa foto. Pero si en tu espíritu se te quedó una palabra y ese te apasiona por Cristo, entonces qué gozo que puedas recordarme. ¿Lo está entendiendo, hermano? Tengamos equilibrio entre quienes dan el elogio y en quien lo recibe, para que sea Dios quien tenga toda la gloria. Después de la reunión recibo todos los abrazos que quiera. ¿Aló? Entonces necesitamos, amados hermanos, orar como el salmista. Póngase de pie y repita conmigo esta palabra. Salmo 119, 43. Su mano arriba y diga: Señor, no quite de mi boca en ningún tiempo, ¿cómo? Que era lo que él quería, que en ningún tiempo, bajo ninguna circunstancia, a pesar de la situación, no quites de mi boca la palabra de verdad. Wow. ¿Cuál palabra? ¿Y cuál verdad? Diga la verdad presente. Oh Señor, no quite de mi boca, que de mi espíritu siempre haya la palabra de verdad. Escuche la razón: porque en tu justicia espero. La palabra de verdad es una manifestación de la justicia de Dios. Que el espíritu de verdad a tu espíritu te marque con esta verdad, para que tú seas un predicador de la palabra de verdad y con diligencia te presente delante de Dios aprobado. No mostrándole los programas que hiciste, los megacongresos que organizaste, ni los edificios que levantó. Que no tiene nada de qué avergonzarse, porque trazó bien la palabra de verdad. Tome la mano del que está al lado. Qué maravilloso tiempo y dirección del Espíritu para creer que desde esta plataforma apostólica, palabra de verdad, Dios va a aclarar, va a iluminar por la acción soberana del Espíritu a la mente y al corazón de todos aquellos santos apasionados por la causa de Cristo, comprometidos con el reino de Dios, gente decidida para que en ellos y a través de ellos la gloria de Dios sea manifestada. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando la manifestación de lo glorioso que Dios puso en ti se dé, irradia, afecta tu entorno para traer una transformación. Qué poderoso efecto habrá donde cada santo en todo lugar lleva el olor de su conocimiento, que ciertamente para los que se salvan es poder de Dios. Poder de Dios, señales, maravillas, prodigios, alabado sea Dios. Lo creo, lo creo. Vamos a tener encuentros, celebraciones, momentos poderosos de fe, manifestaciones grandiosas del Espíritu. Aleluya. Lo milagroso será un derivado, un efecto
efecto natural de ese fluir de gloria que nos habita. Alabado sea Dios. Ahora, Padre Santo, creemos que nuestra vida, familia, ambiente donde los santos tengan presencia y ellos, Señor, tomen posición, la gloria que nos asiste, la gloria que nos habita se manifiesta. Alabado sea Dios, para que Dios sea glorificado, para que nuestro ambiente sea transformado. A ti la alabanza. Padre, gracias por este tiempo. Declaro en tu nombre, oh Cristo, que cada ministro de justicia aquí entrenado, afirmado en esta verdad, vaya, Señor, comisionado, apasionado para hacer que en su ámbito la autoridad de tu palabra y el poder del Espíritu prospere todo lo que él emprenda, su vida, su familia, su fe, sus finanzas sean enriquecidas bajo el poder y la gracia de Dios. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Levanta tus manos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos, diga soy acto, para toda obra buena, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en vosotros toda buena obra conforme a su voluntad. Aleluya. A nuestro Rey, a nuestro Cristo, a nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso al Señor y un abrazo a todos los santos del Altísimo. Gracia y paz de Dios sea multiplicada en tu vida siempre. Con inmenso cariño. Gracias, pastores. Les amamos. Tome su asiento un segundo. Ahorita se va a poner en pantalla el correo del apóstol Basilio Patiño, un general de Dios. Extraordinario el trazo de la palabra. Yo creo que se va conjuntando todo. Se va dando cuenta cómo todo está en el trazo, en el tiempo. Todo se va dando para llegar a concluir de una manera correcta. Qué bendición. Vamos a tener 15 minutos de un break. Vamos a regresar y vamos a reconocer oficios en algunas de las personas del equipo de Agua Viva. Entonces va a ser un momento muy, muy emotivo, muy, muy poderoso también. Así es que lo esperamos aquí en 15 minutos máximo. Regresamos y por favor no se vaya a ir todavía sin darle 3 abrazos a una persona. Bueno, mejor a 3 personas diferentes. Regresamos en un momento.